un recordatorio bien rápido, general, de lo que estábamos viendo. Nosotros estamos viendo la estadística, donde hablábamos de algunas características principales que tiene la estadística, porque la estadística lo que hace es recopilar información. Entonces habíamos visto lo que era una población, una muestra. Habíamos visto las variables. Y de ahí nos fuimos de lo que voy a preguntarle en la prueba, porque todo lo demás eran características que tienen que ver justamente con las tablas de frecuencia. Habíamos visto las tablas de frecuencia, que teníamos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual. Profe, son la tabla, esa. Pero sí, Víctor, Esa es la prueba. un resumen de lo que estoy diciendo. Lo que entra en la prueba es lo que vimos hasta ayer en clases. Esto. Entonces, habíamos visto la interpretación de las frecuencias, que yo les podía preguntar específicamente en una tabla cuánto es el valor de la F minúscula, de ese intervalo, lo mismo que la H, o la F mayúscula, o la H mayúscula. Y por supuesto, la H minúscula con signo de porcentaje, que es la frecuencia porcentual. Ahora, esto yo les dije ayer en clases de que lo íbamos a ver como una pincelada, pero que yo lo iba a preguntar, por ejemplo, por medio de una gráfica de barras, donde en un gráfico de barras yo puedo generar esta información correspondiente a los datos y la frecuencia absoluta, y ustedes tendrían que completar la tabla con respecto a ese gráfico de barras y yo poder hacerle una pregunta determinada sobre eso. Por ejemplo, si esto de acá yo lo tuviera que hacer un gráfico de barras, yo tendría que hacer un par de cosas. Oh, se me fue lo más importante, colocar los números. Primero, en la información de abajo, correspondería, en este ejemplo que habíamos hecho la semana pasada, que es con respecto al número de hijos, tendría que colocar la información. En este caso, el número de hijos. 0, 1, 2, 3, 4 y el 5. Y en el eje vertical iría la información, en este caso el 4, el 6, el 8, y cómo lo resolveríamos, lo puedo colocar de 1 en 1, o como lo estoy colocando en este momento, que va de 2 en 2. Esto no lo tenía programado, pero se lo estoy mostrando. Entonces, por ejemplo, ¿quién tiene 0? Son 4. Entonces, de aquí hago el gráfico de barra hasta el 4. El que tiene 1 son 6. Y ahí hago el gráfico de barra hasta el 6. El que tiene 2 tiene 8. Hago el gráfico de barra hasta el 8. El que tiene 3 tiene 10. El que tiene 4 tiene 7. 7 que estaría más o menos acá, entre el 6 y el 8. Y el que tiene 5 tiene 5, que estaría más o menos acá. Eso sería un gráfico de barras, que si yo trazo una línea recta, me da los valores. Como se dan cuenta, en el 0 me da 4, en el 1 me da 6, en el 2 me da 8, en el 3 me da 10,
En el 4 me está dando más o menos ahí, que correspondería al 7, y en el 5 me está dando ahí, que correspondería al 5. Entonces, esta misma información que está en esta tabla, lo acabo de rellenar y completar yo. Entonces, un ejercicio que les puedo hacer, tipo prueba, es que en vez de darle toda esta información que aparece acá, se las doy en esa tabla. Y ustedes debiesen completar lo que faltaría. Por ejemplo, pero yo también les dije ayer que necesitamos saber igual del resto de la información. Se las voy a presentar, pero no se las voy a preguntar en la prueba, solo se las voy a preguntar como lo que lo acabo de mostrar al principio. Que existen diferentes tipos de gráficos, porque es una forma visual de obtener esa información. Entonces los gráficos nos ayudan a ver rápidamente ciertas tendencias que se pueden estar dando en la tabla, pero que al estar agrupadas en no solo en números, perdón, que las tablas como están agrupadas en solo números, no es tan fácil de ver de buenas a primeras. Por eso a veces es importante los gráficos. Además, pueden existir distintos tipos de gráficos, que cada uno de los cuales ayudan en menor o mayor medida para poder obtener datos, que no sé por qué se me está yendo tan la mano. Para entender un poco más, vamos a ver los diferentes tipos de gráficos que hay un ejemplo. Supongamos que se tiene un almacén pequeño y se registra una tabla de ventas. Obviamente cada venta es con respecto a una unidad. De algunos productos en una semana cualquiera en verano. Los productos que vamos a registrar, o que van a estar en este ejemplo, son las bebidas, los postres y los helados. Entonces vemos, el lunes se vendieron tantas de cada uno de esos, y cuántos se vendieron en total en ese día. El martes, el miércoles, el jueves, y así puedo tener el total de bebidas que se vendieron en la semana, de helados y de postres, o puedo tener el total de cosas que se vendieron por día. Un gráfico de líneas es el típico gráfico que aparece en los diarios, en las revistas, en el cual se unen los puntos, que es de esa forma. Entonces, si se dan cuenta, yo les dije que la información que O sea, saca la cantidad y el porcentaje de cada cosa que se vendió. No, porque no estamos viendo porcentajes. Acá simplemente anota la cantidad. Hablo de cantidad. Claro, porque por ejemplo, las bebidas fueron 106, ya. Los helados 50, los postres 40. Si te fijas, las bebidas están entre el 100 y el 120, un poquito más arriba del 100. Por eso ahí representan los 106. Los helados están entre el 40 y el 60, que correspondería a ¿quién? Al 50. Y los postres están justo en el 40. Entonces, ¿para qué nos puede servir este tipo de gráfico? Visualmente, si pregunto, ¿qué fue lo que se vendió más? Sale al tiro a la vista, ¿qué fue lo que se vendió más? Profe, para sacar el porciento, ¿había que multiplicar ese número por 100? No. No confundan la tabla de frecuencia con los gráficos. Porque para sacar porcentaje hay que sacar la frecuencia relativa porcentual. Y para sacar la frecuencia relativa porcentual, ¿qué necesito? La frecuencia relativa. Y los datos que tenemos acá son de frecuencias absolutas, es decir, simplemente cuánto se vendió de algo. Ah, ya. Gracias. Entonces, por ejemplo, eso eran cuánto se vendió en total. También tenemos la información de cuánto se vendió por día. Que esto es otro tipo de gráficos con la misma información que les mostré. ¿Sigue siendo un gráfico de líneas? Sí, solo que esta vez se analizó de otro punto de vista distinto. O por ejemplo acá que tengo la cantidad de productos que se vendieron por día de cada uno de los productos. Entonces yo puedo preguntar, ¿cuál fue el producto que menos se vendió el viernes? El que menos se vendió el viernes es la línea que esté más abajo,
que es la verde, que es la de los helados. O puedo preguntar cuál fue el segundo producto más vendido el domingo. Y me veo que el domingo, el primero fue el azul y el segundo, ¿quién fue? El naranjo. O puedo preguntar, ¿qué día fue el que se vendió más bebidas? Y yo reviso, las bebidas son los azules. ¿Dónde tiene el punto más alto? Acá, que viene siendo el miércoles. Como no está en una tabla, no tengo que analizar los números, simplemente analizo lo que está visualmente. Esa es la ventaja que me dan los gráficos. También existe el famoso gráfico de barras. La misma información que tenía anteriormente, solo que esta vez con una barra. Y puedo obtener la misma información que teníamos antes. ¿Cuántos productos se vendieron en la semana? ¿Qué productos en general o cuántos productos se vendieron en la semana? Y acá hacer una comparación por producto, porque cada color es un producto que se vendió por día. También tenemos los gráficos circulares, que aquí sí se ve un poco más visualmente qué fue lo que se vendió más, qué no se vendió menos, porque es conocido como gráfico Acá en la circular imagen o de es como torta. cantidad, no espera más, tal cual. Acá, como te decía Víctor, acá estamos analizando solo lo que es la frecuencia absoluta. Acá vemos solo la cantidad. Por Nada, eso. no nos hemos metido con nada con porcentaje. Solo estamos basándolo en la información que habíamos tenido de cantidad. No digo que acá se expresa mejor la cantidad en el círculo. Ah, claro. Claro, porque visualmente salta el tiro que el más grande fue el morado o un azul oscuro, un azul claro, dependiendo de... Ojalá que no les pase que sean daltónicos como cierto profesor que tenemos acá en el colegio. No voy a decir quién, pero ustedes me imagino que ya se han dado cuenta. O acá, ¿cuáles son visualmente el día que se vendió más cosas? ¿O cuál fue el día que se vendió menos cosas? Porque por el tamaño se empieza a dar cuenta de eso. O la otra forma que podemos nosotros graficar algo es por medio de un pictograma, que viene siendo un análisis de imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí podemos analizar la cantidad de bebidas que se vendieron por día, donde cada una de las bebidas está representada por botellitas. O cada botella representa, no sé, 5 bebidas. También puede pasar. O la cantidad de helados. Como se dan cuenta, están representados con conos de helados. O la cantidad de postres que están representados en un trocito de torta. Va a ser súper específico un trozo de pie, porque la mayoría de imágenes vienen de Norteamérica. Y la última forma que podemos representar es algo que se llama histograma. O sea, profe, Te escucho. estos cuadros que vimos de cantidad y lo que vimos la semana anterior es lo que va a entrar en la prueba. No, casi, Víctor, casi. Porque yo les dije que de todos los gráficos que estamos viendo, el único que va a entrar es el de barra. El que se sacan el FI, el H. No, esas son Profe, esta es la tablas última prueba de matemáticas. Espérate. Vamos por parte, Tomás. Para que quede claro el Víctor. Víctor, no mezcle las tablas de frecuencia con el gráfico que estamos viendo ahora. Ah, el gráfico que estamos viendo ahora es. No, te vuelvo a insistir. Lo único de gráfico que va a entrar es el gráfico de barra. Ya. Y lo que entraría en la prueba va a entrar sí o sí es las tablas de frecuencia, que eso sí tiene que ver con el F minúscula, el H, todo eso que vimos la semana pasada. Ah, ya. Gracias, profe. Ahora sí, Tomás, ¿qué decía? Que si esta va a ser la última prueba realizada de matemáticas. Por desgracia, en su vida estudiantil le faltan muchas más pruebas de matemática, pero sí es la última del 2021. No te puedo decir que es la última prueba que tienen. Piensa en los que están dando la PDT en este momento, que ellos literalmente están dando algunos su última prueba de matemática.
El histograma, a diferencia de los anteriores, acá sí se usan frecuencias relativas. Porque se usa con respecto a intervalos. Esa es la diferencia entre un histograma y los otros. Lo otro que va a entrar en la prueba, joven Víctor, son estas tres cositas de acá, que son las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? La media aritmética, o mejor conocido como promedio, la mediana y la moda. Esas tres cosas también entran en la prueba del próximo martes. Pero van a entrar en forma de datos no agrupados. En la medida de tendencia central existen dos tipos. Cuando los datos están sueltos o cuando están en forma de tabla. Por su paz mental no va a entrar los que están en forma de tabla. ¿Por qué digo por su paz mental? Porque eso son una fórmula más o menos larga. Y si no entiende de buenas a primera, puede complicarle la existencia. Así que dije, no les voy a complicar la existencia en la última prueba, así que eso no va a entrar. ¿A qué me refiero cuando los datos no están agrupados? Tan simple como esto. Ustedes son expertos, conste lo que estoy diciendo, expertos en las medidas de tendencia central, solo que no lo saben. La medida de tendencia central que más utilizan es el promedio, porque es como sacan el promedio de notas. ¿Cómo sacan las notas ustedes? Es usando esta fórmula matemática que dice, sumo todas las notas y la divido por la cantidad total de notas. Entonces, por ejemplo, si tenemos 4 notas y usted tiene, no sé, un 4, un 4, un 7 y un 6. A ver, déjenme sacar. Ya, un 5. Y yo les pregunto, ¿qué promedio tienen si sus notas son un 4, un 4, un 7 y un 5? ¿Qué es lo que haríamos nosotros para sacar ese promedio? Sumo todas las notas. 4 más 4 son 8, más 7 son 15, más 5 son 20. Ya, la suma me da 20. Dividido, ¿cuántas notas son? Son 4 notas, por lo tanto se divide por 4. 20 dividido en 4, ¿cuánto es? 5. Es decir, el promedio de notas es un 5. ¿Se entendió o alguien se perdió con esto? ¿O no pueden creer que sea tan fácil? Me perdí, profe. Nos perdimos. ¿En dónde se perdieron? ¿Del principio? No tengo problema. Al principio. El promedio es la suma de las notas dividido por la cantidad de las notas. Entonces, supongamos que las notas que tienen ustedes son un 4, un 4, un 7 y un 5. Ustedes tienen 4 notas. Si usted tuviera como notas un 4, un 4, un 7 y un 5, para sacar su promedio, ¿qué es lo que hace? Suma todas las notas. ¿Ok? Es decir, suma el 4, el primer 4, suma el segundo 4, le suma un 7 y le suma un 5. Si usted suma estas 4 notas, 4 más 4 más 7 más 5, les da 20. Ajá. Entonces, ese 20 se divide por la cantidad de notas que hay. ¿Cuántas notas hay? 4. 4. Por lo tanto, para sacar mi promedio, ese 20 lo divido en 4. 20 dividido en 4, 5. Significa que con esas notas, mi promedio es un 5. Ah, ya. Así se saca la nota de la prueba. Así se sacan los promedios finales. Los promedios del semestre. Porque los promedios finales se sacan el promedio del primer semestre con el promedio del segundo semestre.
Pero sí, así se sacan los promedios. No es algo tan difícil. O los Yo estilos. pensé que era súper difícil. No, lo único que hace es sumar las notas que tiene y dividirla por la cantidad de notas. Entonces, por eso, 4 más 4 más 7 más 5 se divide por la cantidad de notas que son 4. Por eso nosotros los profes decimos, cuando ustedes tienen pocas notas, tener una nota baja influye mucho. Pero cuando son muchas notas, tener una nota baja no influye tanto. Porque la suma es una nota más de muchas que tienen. Pero cuando tienen unas pocas notas, al sumar, los números le van a dar al tiro o muy altos o muy bajos. Cuando faltan notas. No, es por la cantidad de notas. Por ejemplo, a ver, vamos a ver esto. Tengo un 2, tengo un 1, tengo un 7, tengo un 4 y un 2. Sí, Antonella, ya voy a darle justamente con este ejemplo algo como lo que tú me estás diciendo. Fíjense que ahora tenemos 6 notas, ya les voy a agregar una nota más, ya, un 7. Ya tenemos 7 notas, que eso sería más o menos lo que tuviéramos en condiciones normales. Entonces, si yo quiero sacar el promedio, por si acaso, si quieren usar calculadora, en esta parte se los recomiendo, porque tampoco es como que hagamos gran cálculo, pero igual para tratar de equivocarse lo menos posible. Yo voy a sumar todas estas notas, es decir, el 2 más 1, más 7, más 4, más 4, más 2, más 7. Si yo sumo esas 7 notas, esto me da 27. Y lo voy a dividir por cantidad de notas que son. ¿Cuántas notas son? Son 7, por lo tanto lo voy a dividir por 7. Si yo divido por 7, esto me da 3,857,1,4 y muchos otros números decimales más. ¿Cierto? Yo lo estoy sacando con mi calculadora. Ustedes si lo sacan con su calculadora les va a dar lo mismo. Ahora, cuando me ocurre esto, yo lo que voy a hacer es trabajar con 2 números decimales. ¿Cuáles son los números decimales? Son los números que vienen después de la coma. Recuerden que esta materia la vimos a principio de año. ¿Cómo se aproximaba? Vamos a hacer una aproximación por redondeo, es la que se utiliza más cotidianamente. Cuento después de la coma, 2 lugares después de la coma, pum, y el primer número que elimino, que es el número de que está a la derecha, si ese número es mayor o igual que 5, a este número que está acá le sumo 1. Es decir, si este número de acá es igual o mayor que 5, le sumo 1. Pero si fuera menor que 5, lo dejaba tal cual. En este caso, como el número que estoy eliminando es un 7, que es mayor que 5, este número que me va a quedar es un 3,86. Porque lo dejé con 2 números decimales. ¿Alguien se perdió con la aproximación? ¿O alguien todavía sigue sin entender el concepto de promedio? Profe, ¿no puede creer que sigo sin entender? ¿Que Eso, que te explique de nuevo qué cosa? eso. ¿Qué? ¿La aproximación o el promedio? La aproximación. Eso que es del 1, 7, 4, 4, 2, 7.
Ya, aproximación. Supongamos que tienes el número 21,432,8,9,7,4 y muchos otros números más. Si yo te pido aproxima ese número al segundo decimal, significa que tú vas a cortar después de la coma dos números decimales, es decir, cortas ahí. El primer número que estoy eliminando es este número 2, ¿cierto? Porque es el primero que está a la derecha después de donde yo corté. Si ese número que estoy marcando ahí, que en este caso es un 2, si ese número es mayor o igual que 5, al 21,43 yo le sumaba 1, en vez de 43 quedaba en 44. Pero como ese número es menor que 5, yo lo que hago no se le resta, lo dejo tal cual. Es decir, la aproximación de este número, 21,432894, es 21,43. Lo que hago es, solo le sumo cuando el primer número que elimino es mayor que 5. Mayor o igual que 5. O sea, si es menor, lo dejo igual. ¿Se le resta? No, si es menor se deja igual. Y si es mayor que 5, se le suma 1. Exacto. Ya, gracias. Es como, a ver, ¿cómo decírtelo, Víctor? Es como, por ejemplo, yo tengo 34 años, pero yo honestamente tengo 34 años con 11 meses. Entonces, ¿estoy más cerca del 34 o estoy más cerca del 35? 34. ¿Estás seguro? Tengo 34 con 11 meses. ¿Estoy más cerca 35, del 34? 35. Estoy más cerca de los 35. Eso es lo que pasa. Cuando ustedes dicen si el último número es mayor o igual que 5, ustedes están diciendo, a ver, ¿estoy más cerca del número de arriba o del número de abajo? Si estoy más cerca del número de arriba, le sumo o me paso el tiro al número que está arriba. Pero si estoy más cerca que el número de abajo, lo dejo igual. Como estamos hablando con números decimales, ese número de arriba viene siendo este número que está acá, que le acabo de colocar en verde, que es el segundo número decimal. Si este número que está acá en amarillo fuera mayor que 5, por ejemplo un 7 o un 9, este número que está en verde, que es el 3, yo le sumaría 1. Pero como ese número, el primero que elimino es un 2, que es menor que 5, lo dejo igual, por eso queda en 21,43. Otro ejemplo rápido de aproximación. 1,8462351, muchos números decimales. Este número, si yo lo aproximo nuevamente al primer decimal, perdón, al segundo número decimal, como lo estamos viendo, que está acá. El primer número que estoy eliminando viene siendo un 6. Ese número es mayor o igual que 5. Es mayor, entonces se suma 1. Entonces quedaría 1,85. Porque a ese 4 le sumaría 1. A ver, mismos números parecidos. Ahora acá, 1,8423,124. Aproximo nuevamente al segundo decimal, segundo número decimal. El primer número que estoy eliminando es mayor o igual que 5. Mayor o menor que 5. Ese número que estoy eliminando, que es el 2, es menor que 5. Por lo tanto, Entonces se deja igual.
lo dejo exactamente igual. Eso es la aproximación por redondeo. Y nosotros, si es que nos dan números decimales, vamos a trabajar con 2 números decimales. Ya. Entonces, con eso pasa con el promedio y la aproximación. Lo otro que tenemos, bueno, acá tengo otro ejemplo. ¿Cuál es la media aritmética entre los números 3, 5, 8, 8, 10, 12, 24 y 30? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Sumar todos los datos, 3, 5, 8, 8, 10, 12, 24, 30, y dividirlo por la cantidad de datos que son 8. 100 dividido en 8, 12,5. Y se acabó. O acá. No, esta se la salto porque si no es más complicado. En el caso de la mediana, lo que busca es el valor que está en el medio. Entonces yo, para saber cuál es el valor que está en medio, estoy obligado a ordenar los datos de menor a mayor, o al revés, da lo mismo, pero ordenarlos. ¿Y hacer qué cosa? Buscar el dato que está en el medio. Eso es lo que tengo que hacer en la mediana. Entonces, por ejemplo, si tengo el 5, 6, 3, 12 y 7, lo ordeno de menor a mayor. 3, 5, 6, 7 y 12. ¿Cuál es el número que está en la mitad? El número que está en la mitad es el 6. Por lo tanto, ¿cuánto es la mediana? La mediana es 6. Estoy obligado a buscar el número que está en la mitad. Eso es lo que me hace la mediana. ¿Dónde se me complica un poquito la mediana? Es cuando yo estoy ordenando y los números son pares. ¿Por qué si los números son pares se me va a complicar un poco? Porque si son pares, significa que en el medio me van a dar 2 números. Cuando me ocurre esto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? A esos 2 números les saco el promedio, es decir, los voy a sumar y dividir por 2. ¿Por qué dividir por 2? Porque son solo 2 valores los que están en el medio. Entonces, lo primero que hago es ordenarlo. Si tengo el 15, el 10, el 25, el 30, el 5, el 40, busco el que está en el medio, lo ordeno primero. 5, 10, 15, 25, 30, 40. O sea, hay que sacar el número que es la mitad de esos dos. Exactamente, Víctor. Busco el número que está en el medio, y como me doy cuenta que son 6 valores, el que está en el medio es el que está entre el 3 y el 4. La posición 3 es 15, la posición 4 es 25. ¿Qué voy a hacer con esos 2 números? Buscar lo que está en el medio, como bien me dijo el Víctor. ¿Y cómo saco el valor que está en el medio? Sumo los 2 valores y los divido por 2. 15 más 25 son 40. Porque 15 más 5 es 20, 25 más... No, 15 más 25 son 40, y la mitad de 40 son 20. 20. Y ahí me da la mediana. Finalmente, y hasta acá voy a preguntar en la prueba, perdón, es el concepto de la moda. La moda es súper fácil, porque la moda es igual que la moda que nosotros utilizamos. ¿En qué sentido? Que la moda es el valor que más se repite. Si yo me fijo acá en los números que tengo, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7 y 9. ¿Cuál es el valor que más se repite? El 4. Por lo tanto, ¿cuánto es la moda? La moda es 4. Fue el valor que más se repitió. Por ejemplo, acá, 12, 13, 13, 16, 17, 17, 20 y 28. ¿Qué números fueron los que se repitieron más? Tengo el 13 que se repitió 2 veces y el 17 que se repitió 2 veces. Por lo tanto, la moda es el 13 y el 17. Pero si tengo
como ocurre en el ejemplo 3, 2, 2, 2, 8, 8, 8, 10, 10, 10, 15, 15, 15. Todos los números se repitieron 3 veces. Entonces, yo no puedo decir, es que la moda es 2, 8, 10 y 15. No. Como todos los números se repitieron la misma cantidad de veces, acá no hay moda. Porque si todos están usando algo, deja de ser moda. Es, por ejemplo, yo les daba el ejemplo en clase de los spinners. El spinner fue una moda porque habían 1 o 2 personas que lo estaban usando, pero cuando todo el mundo empezó a usar el spinner, ya no era moda o no era novedoso usar el spinner porque todo el mundo lo estaba usando. Por eso... No entendí, profe, muy bien. ¿Qué? No entendí muy bien. ¿Qué no entendiste bien, Víctor? Sé que como hay 2 de cada uno, es moda, pero lo demás no entendí. Pero, Víctor, es que fíjate que no hay un valor, en el último ejemplo, no hay un valor que se repita más veces. Todo se repite en la misma cantidad de veces. Entonces, ¿hay algún valor que sea moda? No hay moda, porque todo se repite en la misma cantidad de veces. Y cuando uno se repite más veces que lo otro, ahí es moda. Sí, porque hay una cantidad que se repite más que otra, por eso. Entiéndelo así, Víctor. Si todos se ponen a jugar, por ejemplo, LOL es una moda, están todos jugando eso. Pero si nadie se pone a jugar, ¿el LOL es moda? No, porque nadie está jugando. Me lo instalé, profe, pero no lo jugué. No, te doy el ejemplo, tranquilo. Yo recién vine a jugar LOL en pandemia. ¿Juega LOL, profe? No lo jugué. Sí, Antonella, iba a mandar este mismo PowerPoint al término de la otra clase que tengo, que ahora a las 2, así que se los voy a mandar a más tardar a las 3. Este mismo PowerPoint para que ustedes lo puedan tener. Ya, muchachos. Y hasta acá sería la prueba de la próxima semana. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Obviamente No, profe. nos va a quedar la clase de la próxima semana como ejercicios antes de la prueba, para que estén más tranquilos. ¿Ya? Ya, muchachos. Espérenme antes de que se vayan. No se me vayan todavía. Ya, ahora sí. Ya, muchachos. Nos estamos